a dar cuenta de que los diferentes huesos se van a emplazar en sitios donde existen órganos vitales a los cuales van a proteger. En este caso, la caja torácica, por ejemplo, protege los pulmones, el corazón, el cráneo va a proteger al cerebro, la pelvis también va a encargarse de proteger tanto a las entrañas del sistema digestivo como también a ciertas partes del sistema urinario y del sistema reproductor. También se va a encargar de este soporte, de que va a ser el armazón del cuerpo humano, de movimiento por medio de las articulaciones, las uniones entre los huesos, las cuales le van a dar flexibilidad y dinamismo al cuerpo. También se va a encargar de almacenar minerales. Propiamente el hueso está conformado eh, por hidroxiapatita de calcio, es decir, que está compuesto por varios compuestos minerales que le van a servir al cuerpo como nutrientes. Y hematopoyética en el sentido de que se va a encargar por medio de la médula ósea roja de la producción de tejido sanguíneo, es decir, de sangre, la cual se encuentra dentro de la cavidad medular. Asimismo, como todo tejido vivo, puede estar expuesto a diferentes tipos de traumas, a diferentes tipos de lesiones y va a tener la capacidad de responder a este estrés externo y de repararse a sí mismo en base a las diferentes células que lo van a conformar. El esqueleto es bastante resistente y puede, incluso en los procesos de acción, de esfuerzo, de ejecución de actividades, resistir incluso 5 veces el peso del cuerpo entero. Acá podemos ver las partes de un hueso. Acá hemos escogido, por ejemplo, dos tipos de hueso distintos. Acá en la izquierda tenemos un hueso plano, como podría ser el cráneo, los diferentes huesos del cráneo, el omóplato, que se encuentra en el hombro, y vamos a poder observar que se encuentra formado por dos láminas, en las partes de los extremos, hechas de hueso compacto, y el hueso esponjoso, el cual va a formar una especie de, coloquialmente podría formar una forma de emparedado, la cual va a proteger este hueso esponjoso. La estructura se va a denominar diploe, y en los extremos se va a encontrar una membrana, la cual va a proteger este conglomerado, denominado periósteo, el cual muchas veces en contextos de excavaciones, este periodo ya no se va a encontrar, se va a encontrar bastante degradado. Y acá a la derecha vamos a encontrar un hueso largo, por ejemplo, acá tenemos el húmero, y vamos a poder observar que tiene diferentes partes. Como estas partes son generales a los huesos largos, podemos observar que en las partes de los extremos, una parte intermedia y una parte larga. Esta parte larga va a recibir el nombre de diáfisis. Las partes de los extremos se van a denominar epífisis y las partes intermedias entre las epífisis y las diáfisis se van a denominar metáfisis. Eh, en esta parte de unión, usualmente en la niñez o en la niñez tardía, en ciertas etapas de la adolescencia, desde que el individuo nace, estas epífisis no van a estar fusionadas. Va a haber un proceso de fusión, las cuales al antropólogo forense le son de mucha utilidad en el proceso de estimación de edad. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos ya métodos. Pero acá en el intermedio podemos ver una pequeña línea epifisaria que con el transcurrir del tiempo se va a ir también borrando una vez que el individuo alcanza la adultez. Podemos ver que la parte de los extremos, la parte de las epífisis, está compuesta por hueso esponjoso. La parte intermedia de la diáfisis es hueca, debido a que acá se encuentra la cavidad medular. Y tenemos el hueso compacto formado en la parte del cuerpo del hueso. Es decir, tanto el hueso compacto como el hueso esponjoso van a estar presentes en
los diferentes tipos de hueso, pero en diferente disposición. Acá podemos observar una foto un poco más, bueno, es una foto real prácticamente, de una tibia. Acá podemos observar la línea de fusión, la línea epifisaria, el hueso esponjoso, la cavidad medular, totalmente hueca, y el hueso cortical, que es más grueso en la parte de las diáfisis y más delgado en la parte de las epífisis. Entonces tenemos la parte de los extremos, las epífisis, la metáfisis, la parte intermedia, y la diáfisis es la parte larga de los huesos largos. También hay un tercer tipo de hueso, que es el hueso membranoso, pero solo se encuentra en el proceso de crecimiento de los infantes, en el proceso de formación de diferentes partes, donde el hueso aún no se ha formado por completo. Este hueso embrionario también se encuentra en el proceso de curación al ver una fractura. Este hueso membranoso no es sólido, no es más o menos como una especie de membrana en la cual va a cubrir esta ausencia, esta fractura o por ejemplo, está presente en los niños en las fontanelas, en estas aberturas que se van cerrando a medida que el niño va creciendo, van a abarcar estos espacios. Es un hueso que está en proceso de osificación. Acá podemos ver también las diferentes estructuras tanto del hueso compacto como del hueso esponjoso. Vamos a poder ver de que el hueso esponjoso en la derecha tiene trabéculas, tiene una especie de entramado. Este entramado tiene una arquitectura especial, no es un entramado azaroso, sino que, por ejemplo, si se observa desde una imagen de rayos X, vamos a poder ver que va a seguir unas líneas de tensión, las cuales van a fomentar a que el hueso resista ciertas presiones. Van a ser líneas de resistencia, no van a ser líneas formadas al azar. Le van a dar una arquitectura resistente al hueso. En esta parte donde el hueso cortical es mucho más delgado y le van a dar mayor resistencia. Y el hueso compacto, por su parte, tiene estas estructuras eh, que antes se denominaron sistemas de Haber, actualmente se están usando más el término de ostionas, que son unas estructuras semicirculares a través de las cuales pasan los vasos sanguíneos a partir de este conducto, y el cual va a estar rodeado también de estas estructuras llamadas osteocitos. Acá podemos ver este conducto de Haber en una ampliación, las cuales van a conformar el hueso compacto. Y acá también podemos ver esta membrana que no está muy presente en el contexto de excavaciones, que es el periósteo, que va a cubrir el hueso compacto. Ahora, a lo largo de la vida de un individuo, el hueso va a sufrir diferentes cambios, diferentes etapas evolutivas, podríamos decir, de desarrollo, las cuales se clasifican usualmente en tres tipos. Eh, una de ellas, una de las principales, las dos principales son ontogénica y sexual. Y la otra, idiosincrática, es más variable debido a que se va a fundamentar en la calidad de vida, en el tipo de vida que va a conllevar el individuo. La ontogénica va a ser la variación en términos básicos en la edad, es decir, el desarrollo ontogénico, el desarrollo desde que el individuo nace hasta que muere, el hueso va a sufrir un desarrollo, va a fusionar diferentes elementos, se van a borrar otros, van a desaparecer. En cuanto al dimorfismo sexual, también entre el individuo masculino y femenino va a haber una variación, las cuales son, por ejemplo, más notorias en los huesos pélvicos, en el cráneo también, de repente también en el fémur. Y bueno, en la idiosincrática, que se refiere a el estilo de vida, el desgaste que sufre el hueso debido al estrés al que está sometido. Y por ejemplo, podemos ver acá el ejemplo de variaciones de las facetas articulares en el calcáneo. No van a ser variaciones
de que de alguna forma van a trastornar el estilo de vida del individuo, sino son simplemente variaciones epigenéticas, también de repente variaciones que se van a dar debido al estilo de vida que lleva la persona, como las facetas de acompañamiento, debido a que la persona está demasiado tiempo en esa posición, o de repente algunas variaciones también en las zonas de inserción muscular, debido a que el individuo ejerce demasiado esfuerzo en esta articulación, como poder, por ejemplo, esta variación denominada el codo de tenista, que es muy presente también, por ejemplo, en las personas que presentan mucho esfuerzo en la articulación del codo. Va a haber mucha más erosión, mucha más extensión en las zonas de inserción muscular, debido a que esa articulación está sufriendo un sobreesfuerzo y el cuerpo se está adaptando a ese sobreesfuerzo. Aquí también podemos ver diferentes variaciones idiosincráticas, los fémures. Tenemos varios fémures que son de personas de diferente talla, clavículas también de diferentes individuos, de diferentes tallas. De repente algunas de ellas son de individuos de la misma edad, pero en este sentido la talla le va a dar una morfología, o la misma estructura muscular del individuo le va a dar una morfología diferente a los huesos. Y en ese sentido podemos ver que los huesos nos van a dar a conocer muchos detalles de la vida del individuo, no solo de repente rasgos biológicos como el sexo y la edad, sino también el estilo de modo de vida de la persona, las actividades que realiza, la salud. En bioarqueología, por ejemplo, es muy útil, por ejemplo, el hallazgo de patologías óseas, y de repente si se encuentran demasiadas patologías en una sola zona, vamos a tomar el ejemplo de rasgos de desnutrición, eh, el bioarqueólogo va a intuir de que en esa área se ha dado un proceso de mala alimentación de esta población, y posteriormente va a también poder reconstruir el escenario sociocultural, sociopolítico que ha sufrido ese lugar. De repente ha sido sometido a opresión por otro grupo social, ha sufrido guerras, ha sufrido esclavitud o algún otro tipo. Eso, los arqueólogos lo van a reconstruir, y el antropólogo forense también va a hacer utilidad de esos elementos visuales. También actividades habituales, también causa y modo de muerte, en base a los traumas presentes que pueden ser interpretados. Y bueno, determinaciones del tiempo transcurrido desde la muerte, eventos post-mortem, y esto hace alusión a efectos tafonómicos propios de la matriz del suelo en la que ha sido enterrada, en la que ha sido enterrada los restos humanos. Y bueno, entonces pasamos rápidamente al objeto de estudio que en lo que estamos profundizando, que es propiamente el esqueleto humano, que está conformado en un, en un adulto ya formado por 206 huesos. Anteriormente, claro, el proceso de la niñez, hay diferentes elementos que pertenecen a los mismos 206 huesos, que se van a ir osificando. Eh, de repente en la infancia o en la niñez temprana hay algunos elementos óseos o algunos huesos que todavía no están presentes, que se van informando. De repente los huesos de la mano, los carpos, eh, son algunos de ellos que en el proceso de la niñez o la infancia todavía no están presentes y se van formando de a poco. Y como hemos mencionado, cuando hemos descrito las propiedades del esqueleto, se lo considera el armazón del cuerpo, le va a dar el sostén, le va a dar protección. Y entre un hueso y otro se van a producir ciertas regiones blandas, las cuales van a estar reforzadas por músculos, ligamentos, tendones, las cuales le van a dar dinamismo al cuerpo, y esas regiones son llamadas articulaciones. Hay diferentes tipos de clasificación del esqueleto, de las diferentes regiones del esqueleto. Anteriormente se usaba bastante esta clasificación de craneal, postcraneal, la cual simplemente se limitaba a dividir el cuerpo en cráneo y el resto del cuerpo, pero
podríamos decir que esta clasificación era un poco, no era de mucha utilidad. Y usualmente se emplea esta clasificación. Tenemos el esqueleto axial a la derecha, como su propio nombre lo dice, axial viene de eje, formado por este eje que es cabeza-torso. Tenemos al cráneo, todo el conjunto de vértebras que forman la columna vertebral, el sacro y también las costillas. Todo este eje va a formar el esqueleto axial. Y en la izquierda tenemos el esqueleto apendicular, apendicular de apéndice, es decir, de extensiones. Y en este caso esas extensiones se van a referir a las extremidades superiores e inferiores con sus respectivas cinturas. Acá tenemos la cintura escapular, conformada por los omóplatos y las clavículas, y las extremidades superiores, es decir, los brazos. En la parte inferior también la cintura pélvica, conformada por los huesos coxales y bueno, sus respectivas extremidades inferiores, las piernas, y los huesos que la conforman. De los 206 huesos, 205 se van a articular entre sí, van a formar una estructura y hay un único hueso que no está articulado con ningún otro, simplemente está unido a los huesos adyacentes por medio de músculos, que es el hioides, que es un hueso pequeño hallado a la altura de la garganta, eh, el cual presenta varias inserciones musculares. Vamos a ver un poco más adelante como la morfología del hioides. Este hueso hioides es de gran importancia, pese a que no tiene articulaciones, en el proceso de la apertura de la boca, el proceso también del habla, de la masticación, de la deglución, es decir, del acto de tragar los alimentos, deglutir los alimentos, y está unido a varias partes tanto del cráneo como de la parte torácica, y también a algunos cartílagos que están presentes en la zona de la garganta. Así que este hueso hioides, pese a que no está articulado con ninguno, es de mucha importancia para el cuerpo humano. Otras clasificaciones de huesos es en base a su morfología. Tenemos, por ejemplo, acá, creo que en imágenes de mayor utilidad, los huesos largos, que son los que hemos visto. Bueno, acá tenemos el ejemplo del fémur, que hemos visto antes el ejemplo del húmero, también la tibia, el peroné, el radio, el cúbito. Son huesos largos donde predomina obviamente la longitud. También tenemos acá los huesos cortos, donde tanto la longitud como el ancho y el espesor van a ser relativamente similares. Se caracterizan usualmente porque son huesos pequeños. Acá tenemos el hueso ganchoso, que es un carpo de la muñeca, de la mano. Los huesos planos también, como el esternón, también tenemos los huesos del cráneo, también el omóplato. Y los huesos planos se van a caracterizar porque el espesor del hueso es inferior a su longitud y su ancho. También están los huesos irregulares, los cuales no están de alguna forma atados a esta simetría o esta relación entre longitud, ancho y espesor. Tienen una morfología peculiar, una morfología individual. Y acá tenemos el ejemplo de las vértebras. Las vértebras son, en este sentido, huesos irregulares. Y finalmente los huesos sesamoideos, llamados así porque tienen forma de semilla de sésamo, de semilla de ajonjolí. Estos huesos usualmente, por lo general, están incrustados dentro de los tendones. Y así tenemos en el caso de la rótula o patela, que se encuentra en la articulación de la rodilla, y los huesos sesamoideos, propiamente dicho, que son huesos muy pequeños, de forma semi-esferoidal, son bastante pequeños, a veces eh, no superan el medio centímetro, a veces son hallados, por ejemplo, cuando analizamos restos óseos, nos encontramos con pequeños huesos, unas bolitas muy pequeñas. Son en este caso huesos sesamoideos que pueden ser de la mano o del pie, están presentes
en las zonas de las manos de los metacarpos y en los pies de los metatarsos, que son huesos, elementos óseos que se van formando en las inserciones y se encuentran incrustados dentro de los tendones. Y bien, algo de mucha utilidad para todo aquel en general que esté necesitado de trabajar con restos óseos es conocer de alguna forma la terminología anatómica. Los profesionales de la medicina, de la arqueología, de la bioarqueología, de la antropología forense, física, eh, y de cualquier otra disciplina que se encargue de analizar el cuerpo humano, va a requerir de ciertos conceptos específicos para describir la disposición del cuerpo humano. Es decir, desde qué visión, desde qué plano lo estamos observando. Y estas palabras deben ser también de alguna forma concisas y precisas, no deben ser palabras largas o complicadas, sino deben ser palabras que vayan simplemente al detalle. El primero de ellos es la posición anatómica estándar, es decir, la posición básica en la cual se estudia el esqueleto humano. Ya tenemos esta imagen, el cuerpo humano totalmente extendido, sin ningún tipo de flexión que pueda de alguna forma ocultar la longitud de los huesos, y con las palmas de las manos extendidas hacia adelante, o sea, hacia el que está observando. Es decir, las palmas tienen que ir expuestas hacia adelante. Esa es la posición anatómica estándar. Otra cosa muy importante son los planos y términos direccionales cuando se hace referencia a la disposición del cuerpo humano o algún elemento que estemos observando en específico. Algunos de ellos de repente son conocidos. Primero que todo, eh, tenemos que concentrarnos en los planos. ¿A qué plano estamos haciendo referencia? Y tenemos tres planos con los cuales observar el cuerpo humano. Bueno, podemos tomar cualquiera de ellos. Vamos a empezar, por ejemplo, con el plano sagital. El plano sagital va a dividir al individuo a la mitad. Vamos a poder observar de que tenemos de nosotros una mitad derecha, una mitad izquierda, y en base a ese plano sagital también van a aparecer ciertas categorías en las cuales nos va a ser de utilidad para denominar algunas partes del cuerpo humano. En este caso, vamos a tener los conceptos de medial y lateral. El medial hace referencia a los elementos que están cerca del plano sagital, de la línea media sagital, y lateral los que se van alejando más de esta línea media. Asimismo también tenemos, en este caso, el plano frontal, el cual va a dividir el cuerpo humano en dos partes, que vendría a ser la parte anterior y la parte posterior, es decir, la parte de adelante y la parte de atrás. Pero en el cuerpo humano vamos a utilizar los conceptos de ventral y dorsal. Ventral referido al vientre y dorsal referido a la espalda. Que van a ser los elementos que nos van a dejar en este caso el plano frontal. También tenemos anterior y posterior, como se ha mencionado. Y con la mano también tenemos en este caso la parte, la norma, la visión palmar y la visión dorsal. La visión palmar ya hemos visto la parte de la palma de la mano y la dorsal que vendría a ser el dorso de la mano. Y finalmente el plano transversal, el cual va a servir de referencia para dividir el cuerpo humano en una parte superior y una parte inferior. Y también va a dejar algunos conceptos de mucha utilidad, en este caso de alguna forma vamos a dividir al individuo en una parte craneal, la cual está más cerca del cráneo, y una parte caudal. En este sentido, bueno, la parte
este término de caudal no se utiliza mucho con los seres humanos, porque caudal hace referencia a cola. Esto se utiliza más con homínidos, cuadrúpedos, así que usualmente simplemente se utilizan los términos de superior e inferior. Y también tenemos estos conceptos muy importantes que van a ser muy utilizados en la osteología, que son proximal y distal. En este caso, proximal va a ser referencia a aquellos elementos que se van a encontrar más cerca de una forma de la línea media, es decir, de la parte de la columna vertebral, y distal a aquellos que se están alejando, que están en la parte opuesta. En ese sentido, si por ejemplo nosotros tomamos el fémur como ejemplo, la parte que está más cerca de la columna, la parte que está articulada con el coxal, esa parte de aquí de la cabeza, vendría a ser la parte proximal del fémur, y la parte que se aleja, la parte que se mira hacia los pies, vendría a ser la parte distal. Son términos bastante específicos que van a ser de mucha utilidad, de repente, vistos así, pueden resultar bastante confusos de repente, pero a medida de que uno se va adentrando en el estudio de cada elemento óseo, se va a dar cuenta de que son conceptos que se van a utilizar muy a menudo. E incluso van a servir también para actividades de mucha utilidad para los antropólogos, como es la lateralización de los huesos, es decir, eh, cuando se produce la excavación y el almacenamiento de los huesos, estos huesos van a estar desordenados y cuando se los necesita emplazar en la posición anatómica estándar, nosotros necesitamos conocer qué húmero es izquierdo, qué húmero es derecho, qué coxal es izquierdo, qué coxal es derecho. Y estos ciertos elementos nos van a ayudar a determinar qué hueso es de qué lado. Porque sí, incluso eh, antropólogos forenses también con bastante experiencia pueden de repente cometer alguna confusión de qué lado es. Y como les había mencionado al inicio, los libros, los diferentes manuales no son objetos para memorizar, son herramientas que uno los utiliza continuamente. Y como mencionan en una parte White y Folkens en su libro Manual del Hueso Humano, los antropólogos van a utilizar diferentes estrategias para lateralizar los huesos, cualquiera de ellas es válida, porque al fin y al cabo son elementos de reconocimiento memorístico, podríamos decir. A veces, de repente, tenemos algún elemento, el fémur, de repente, el fémur, la parte de la línea áspera es posterior, entonces el antropólogo forense de repente puede intentar relacionar esa idea poniendo el fémur sobre su muslo y de esa forma realizar una analogía y poder lateralizar el hueso de forma correcta. Así que hay diferentes metodologías para lograr lateralizar un hueso de forma correcta. Bien, vamos a resumir de forma lacónica las diferentes partes del esqueleto humano, en este caso el cráneo, esta estructura semiesférica, podríamos decir, para simplificarla, en la cual se va a encargar de proteger el cerebro y diferentes órganos sensoriales como son la lengua, las fosas nasales, los ojos, las estructuras de la audición. La palabra cráneo viene de cráneo, del griego, que se refiere a casco. Es una analogía bastante adecuada. A veces hay confusión de repente en libros en inglés o en español porque, bueno, en español simplemente hacemos referencia a cráneo o de repente si hacemos referencia a lo que al cráneo sin mandíbula tenemos que recurrir a la palabra cráneo sin mandíbula. Pero en inglés hay una diferencia. Cráneo es el cráneo sin mandíbula y skull hace referencia al cráneo completo con la mandíbula.
El cráneo se va a dividir en dos partes. Hay más tipos de clasificación, pero usualmente la más simple es dividirla en dos partes. El neurocráneo y el esplacnocráneo. El neurocráneo es esta región que tiene forma de domo, podríamos decir, conformado por el frontal, los parietales, el occipital, los temporales, el esfenoides y el etmoides. El etmoides está en la parte inferior, cuya función propiamente va a ser proteger la masa encefálica. Y de esa forma tiene esta morfología de domo. Y el esplacnocráneo, o en palabras más simples, la hueso de la cara, las estructuras que van a proteger la parte de la cara y los órganos de los sentidos de la vista y gusto y el olfato. Acá podemos observar claramente el neurocráneo, esta forma de domo, y en la norma frontal vamos a poder observar mucho mejor los huesos del esplacnocráneo. Tenemos eh, nasales, los nasales, los huesos malares, los huesos maxilares. También tenemos el tabique nasal óseo, el vómer, los cornetes y la mandíbula. Tenemos diferentes normas, como hemos mencionado, a la hora de explicar los, los planos anatómicos. La norma lateral izquierda, la visión frontal, la norma inferior o basal y la norma posterior. Hay unos huesitos en el cráneo que no son visibles a simple vista desde un cráneo totalmente estructurado. Está en la parte interna. Algunos de ellos son huesos bastante pequeños, o algunos de ellos se ven parcialmente, como son el vómer, que está en la parte interna de las fosas nasales, el palatino, que es el paladar duro, en la parte superior de la cavidad bucal, el etmoide, como habíamos visto en la imagen anterior. El etmoide está en la parte interna, eh, por detrás de la parte entre la frente y las fosas nasales. Ahora podemos ver la forma del etmoide, la concha nasal y el esfenoide, este hueso con forma de murciélago, la cual presenta las alas mayores, las alas menores, y la silla turca, donde está emplazada la glándula hipófisis, que es una glándula de mucha importancia en tanto en el sistema nervioso como en el sistema glandular. Y bueno, para resumir, como hemos visto, el neurocráneo es la parte abovedada que protege el cerebro, y el esplacnocráneo es el conjunto de huesos de la cara. Acá podemos ver claramente este hueso bastante esquivo, que es el etmoide. Está realizado un corte de la norma frontal del cráneo, y acá podemos ver las órbitas y cómo está emplazado el etmoide. La mandíbula, que antes de repente lo han conocido como maxilar inferior, que es un término que casi no se emplea, es, junto con el maxilar, es decir, la parte superior, son estos huesos que van a albergar a los dientes y van a ser de mucha utilidad en el proceso de la masticación. Como podemos ver que la mandíbula tiene una forma de U ligera, o de una B igual. Están emplazados los dientes en los alveolos, el cuerpo de la mandíbula, la rama ascendente, la apófisis coronoide y la apófisis condilar o condilomandibular.
A veces cuando estamos analizando restos óseos, de repente sacudimos un poco el cráneo para sacar la tierra y caen estos huesecillos chiquititos, diminutos. Y los reconocemos porque a menudo hemos visto su forma, son bastante chiquitos y es a veces fácil que puedan perder si no se les da el cuidado de ellos. Están el estribo, el yunque y el martillo. Y como se había mencionado, el hueso hioides, que tiene, vamos a ver, tiene forma de herradura, que como hemos visto, pese a que no está articulado a otros huesos, tiene mucha importancia en el habla, en la apertura de la boca, en la masticación, en la deglución de alimentos, en la respiración también. Está formado por el cuerpo, las astas menores y las astas mayores. Todos ellos son puntos de inserción muscular. Acá podemos ver la disposición del hioides. Acá tenemos el hueso hioides. Podemos ver que los músculos se emplazan, por ejemplo, en la parte posterior de la mandíbula, en el proceso estiloides del temporal, también en el proceso mastoideo, y otros van hacia la parte del tronco, como podemos ver acá por el nombre esternotiroideo, van hacia el esternón y hacia el cartílago tiroides. Y podemos ver que es un hueso de mucha importancia, tanto en diferentes actividades, en diferentes funciones del sistema respiratorio, del sistema digestivo, también de mismo giro de la parte del cuello. Vamos rápidamente a las vértebras, que son estos huesos irregulares, como ya se ha mencionado, que van a conformar en su totalidad la columna vertebral. Están superpuestas unas sobre otras en una continuidad de hileras y están divididas en diferentes tipos a medida de la región anatómica que está abarcando. Tenemos 7 vértebras cervicales en la parte del cuello, 12 vértebras dorsales en la parte del tórax, 5 vértebras lumbares en la parte de la cintura, y posteriormente está también anexado el hueso sacro, que está conformado también por vértebras, las cuales están soldadas o fusionadas, pero también se las considera vértebras. El sacro suele tener entre 5 o 6 vértebras sacras. Y finalmente el pequeño coxis está formada por 3 o 4 elementos vertebrales. De repente cuando están mezcladas las vértebras vamos a necesitar de conocer su morfología para poder organizar toda la línea de vértebras. Eh, ¿Por qué debemos conocer la morfología? Porque al ponerlos en orden podemos hallar diferentes tipos de evidencia. De repente algún tipo de impacto, de proyectil X que haya traspasado la parte de la espalda, desordenadas no las vamos a poder apreciar, pero si nosotros conocemos toda la morfología de las vértebras, la vamos a poder poner en orden y de esa forma incluso vamos a poder determinar la dirección que ha tenido en este ejemplo, de repente algún impacto de proyectil de arma de fuego o X tipo de muerte o algún tipo de evidencia que nos sea de utilidad. Sin embargo, hay características generales a un considerable número de vértebras. Podríamos decir que la primera, que es el atlas, el atlas es la primera vértebra cervical, llamada así porque, al igual que el titán de la mitología griega que está sosteniendo el mundo, el atlas está sosteniendo el cráneo. Y esta presenta una morfología excepcional, diferente a las demás vértebras. La segunda también tiene una morfología ciertamente excepcional, pero no tanto como el atlas. Pero las características principales de las vértebras son que presentan, en este caso, un agujero vertebral, un foramen vertebral o medular por el cual va transitando la médula espinal y los diferentes
nervios accesorios. En las apófisis espinosas, que es esta apófisis alargada que se extiende hacia posterior. Si nosotros nos palpamos la parte del cuello, en la parte posterior, nosotros podemos observar un pequeño bulto en la parte del cuello, que vendría a ser justamente la apófisis espinosa de la séptima cervical, que es llamada coloquialmente prominente por esa misma categoría. Las apófisis transversas, que son también apófisis, extensiones óseas que van hacia los costados. Apófisis articulares, que son estas pequeñas cápsulas articulares, las cuales van a permitir que una vértebra se articule con la siguiente y con la anterior. Y láminas y pedículos, que son elementos de unión entre este arco, llamado arco neural, con el cuerpo. Ahora, ¿por qué en ese sentido el cuerpo no es una característica general de vértebras? Justamente porque la C1, es decir, el atlas, no presenta propiamente un cuerpo. Acá podemos ver las dos primeras imágenes, pero corresponden a el atlas, y podemos observar que a diferencia de una vértebra cervical común, no presenta un cuerpo, esta estructura amplia. Está simplemente formado por estos cóndilos, los cuales van a recibir a estas superficies articulares, las cuales van a recibir a los cóndilos del occipital, y los correspondientes superficies articulares que se van a emplazar con la siguiente. Estas dos imágenes inferiores corresponden a la segunda vértebra cervical denominada axis. Axis significa eje, llamada así porque es la que se encarga justamente de el giro de la región del cuello. Va a formar con una especie de polea entre, o de bisagra más bien, entre la C1 y la C2, es decir, entre el atlas y el axis. Y acá tenemos una vértebra cervical típica, formada por el cuerpo, las láminas, los pedículos, sus correspondientes superficies articulares, el proceso espinoso y los procesos transversos. Después de estas 7 vértebras tenemos las vértebras dorsales. A diferencia del cuerpo de las cervicales, que es medio cuadrangular con los bordes redondeados, los cuerpos de las dorsales son un poquito más redondeados. Tienen una apófisis espinosa que se proyecta mucho más. Las apófisis transversas son un poco más robustas y eh, van a presentar unas carillas en estas apófisis transversas, las cuales, son unas características únicas en las vértebras. Solo en las vértebras dorsales van a tener esta, porque estas son las facetas articulares para las costillas. En las costillas son 12 y las vértebras dorsales son 12. También las vértebras lumbares, que son las vértebras más voluminosas, que se van a hallar en la parte de la cintura, son son de tamaño masivo, son las más grandes, son bastante robustas, tienen un cuerpo vertebral bastante amplio, procesos espinosos robustos, procesos transversos robustos, ya no presentan tampoco carillas para las costillas, porque las lumbares no articulan con las costillas, y el correspondiente foramen vertebral. El sacro y el coxis el sacro en este caso es un hueso formado por entre 4 a 6 vértebras fusionadas con estas alas donde hay una superficie articular para la articulación con los coxales. Los coxales se van a emplazar a un lado y al otro del sacro. También tiene el agujero medular, el cual finaliza con el hiato del sacro, esta especie de ventanita, la cual posteriormente va a producir, bueno, la médula espinal sigue bajando y luego se va a dividir eh, para dirigir estas dos divisiones hacia la parte de las extremidades inferiores. Y el pequeño coxis, que como podemos observar,
Son cuatro, tres, cinco pequeñas vértebras correspondientes a esta cola vestigial. Son remanentes, son remanentes del proceso evolutivo del ser humano como especie. Las costillas también, como hemos visto, son 12, las cuales están emplazadas con las 12 dorsales. Acá podemos ver las costillas, asimismo como los diferentes huesos. También se tiene que aprender a lateralizar las costillas. Acá podemos observar de la primera hasta la doceava. Tienen cada uno sus características. Bueno, la uno es la más particular, la más peculiar. Es, no se puede, con la uno no se puede confundir porque tiene morfologías específicas, es la más plana. De la 2 a la 5 tienen sus propias características. Usualmente para facilidades memorísticas siempre se las separa así, la uno, después de la 2 a la 5, después de la 6 a la 10 más o menos, y luego la 11 y la 12 que también son bastante diferentes y bastante más pequeñas. El esternón, que hemos visto también, un hueso plano, conformado por dos o tres partes. Eh, en este caso tenemos acá en la parte superior el manubrio, las cuales articulan, tenemos dos superficies articulares para las clavículas y el cuerpo del esternón. Y a menudo podemos acá hallar en la parte inferior, a veces podemos encontrar una pequeña osificación, un pequeño apéndice, apéndice sifoides, ese apéndice sifoides a veces presenta un pequeño orificio, a veces de repente no está presente o se ha perdido en el proceso de excavación, o se ha deteriorado. Y bueno, ahora que hemos visto prácticamente todo el esqueleto axial, ahora vamos a pasar al esqueleto apendicular. Estos apéndices son las extremidades, con sus respectivas cinturas. La cintura escapular, que está formada por las clavículas y los omóplatos. Tenemos la clavícula derecha, desde vista inferior y desde vista superior, que son los huesos que son fácilmente palpables aquí a la altura de la región entre el cuello y el hombro. Es un hueso en parte tubular y en parte plano, el cual va a formar esta cintura que va a unir el esternón con el omóplato y esto va a formar también la articulación móvil para el brazo. Ya tenemos la escápula o omóplato, el cual también presenta varias apófisis, y eso nos va a indicar de que es un centro de inserción muscular eh, de mucha importancia. Tenemos que observar que vamos a comparar, por ejemplo, las dos cinturas, la cintura escapular y la cintura pélvica. La cintura pélvica, es decir, la articulación entre la cadera y la pierna es sólida, es mucho más fuerte que la articulación del brazo. Eso lo podemos observar incluso visualmente. Pero la articulación de la cintura escapular gana en un detalle, y ese detalle es la movilidad. Nosotros con el brazo podemos hacer movimientos mucho más dinámicos y complejos que los que podemos hacer con la pierna. Y en ese sentido es un centro de inserción muscular muy importante. Así dividimos la extremidad superior en brazo, antebrazo y mano. El brazo es la parte que está entre el hombro y el codo, y el antebrazo es la parte que está entre el codo y la muñeca. Y bueno, la mano es propiamente la parte prensil de la extremidad. El brazo está formado únicamente por el húmero, un hueso largo, con una cabeza, la diáfisis y la epífisis, que presenta tanto la fosa coronoidea como la fosa olecraniana,
donde se forma la articulación del codo. Estas fosas son para recibir las apófisis de articulares, en este caso del cúbito, que debería ser la parte del olecrano. Acá tenemos el cúbito y el radio, que son los huesos del antebrazo. Esta parte de la apófisis olecraniana o olecrano se va a emplazar en esta región de aquí, esta fosa olecraniana, y este cuernito que vemos acá, la apófisis coronoide, se va a emplazar en la fosa coronoide. Y de esa forma se conforma la articulación del codo. A un costado está el radio, que ambos son huesos largos, presentan sus correspondientes epífisis proximales y distales y la diáfisis. Y estos huesos pequeñitos que son los carpos, que son de tamaño bastante reducido y que a veces en contextos arqueológicos o forenses se pierden porque son pequeños, son de mucha importancia porque van a permitir la flexión de la muñeca. Acá podemos observar la mano. Esta parte de acá, estos huesos pequeñitos son los que conforman los carpos, son 8. Aquí tenemos el escafoides, el semilunar, el piramidal, el pisiforme, que es la primera línea, la cual está articulada con la parte distal del radio y el cúbito, y la segunda línea que están articuladas con los metacarpos, que son el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Esos son los 8 carpos: escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, la primera línea, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso en la segunda. Y eso se va a articular los 5 metacarpos y posteriormente las falanges. En el hueso, perdón, en el dedo pulgar hay 2 falanges, proximal y distal. Y en los otros dedos, índice, medio, anular y meñique, hay 3 falanges por dedo, proximal, medial y distal. Bueno, acá para, por ejemplo, el texto de Wade y Folkens, que les voy a estar pasando por medio de Álvaro posteriormente, está en inglés, así que algunos nombres de repente se pueden intuir más o menos, Escafoid, Lunate, más o menos, pero estos nombres tienen, los separé porque son nombres peculiares, ¿no? Hamate es el hueso ganchoso, Capitate es el hueso grande, Triquetal es el piramidal y el Lunate es el semilunar. Son algunos carpitos. Y ahora pasamos a la cintura pélvica, que está formada por los coxales. Eh, en la niñez y en la infancia, en la niñez, en la pubertad, este coxal que observamos acá, que son los huesos de la cadera, están todavía sin fusionar, están conformados por 3 elementos. Posteriormente también son reconocibles una vez que se fusionan. Que son, acá tenemos el coxal íntegro. Esta parte más amplia es conocida como ilion. Esta parte de acá, lateral, es conocida como isquion. Y la parte medial se llama pubis. Esos 3 elementos durante la niñez, infancia, niñez y pubertad, adolescencia temprana están sin fusionar. Cuando entra la adolescencia se empiezan a fusionar y finalmente eh, se concreta el coxal íntegro. Y podemos hacer una analogía entre la extremidad inferior y la extremidad superior. En la parte proximal de la pierna tenemos un hueso único y largo, al igual que en el brazo tenemos el húmero, en la pierna tenemos el fémur. Y después tenemos la parte distal, eh,
una parte de la extremidad formada por dos huesos, como es en el brazo con el radio del cúbito, en la pierna vendrían a ser la tibia y el peroné. Y luego está una peculiaridad que es la presencia de la rótula en la articulación de la rodilla, que es un sesamoideo de gran tamaño. Acá tenemos el fémur, la cabeza que articula con esta cápsula que está presente en el coxal, llamada acetábulo. En esa especie de bóveda va a emplazarse la cabeza del fémur. Los trocánteres, la diáfisis y la parte de los cóndilos de la epífisis distal. Posteriormente en la rodilla tenemos la rótula, el sesamoideo, la rótula, un hueso, parece una especie de piedra pequeña, es una especie de, claro, de peña pequeña que está presente entre los tendones de la rodilla. Y acá podemos observar que presenta dos cóndilos. Estos dos cóndilos se van a emplazar en la cavidad clinoidea de la tibia, en la parte próxima. Esta es la tibia, que presenta también eh, los epífisis, la diáfisis. Y junto a la tibia se encuentra el peroné, que es un hueso bastante delgado. Acá podemos ver cómo se produce la articulación tibio-fibular. La fíbula es otro nombre para el peroné. Es lo mismo, peroné y fíbula es lo mismo. Así como, por ejemplo, en el caso del brazo, el cúbito a menudo también se denomina ulna. Lo mismo, son sinónimos. Y finalmente tenemos el pie, que si lo observamos bien, podemos ver similitudes de repente con la mano. Acá los huesos de la articulación del talón, la articulación peronea astragalina, peronea calcánea astragalina, el calcáneo, el astrágalo. También tenemos un escafoides, igual que en la mano, tenemos un escafoides en el pie, un cuboides en la parte lateral y las tres cuñas o tres cuniformes, primero, segundo y tercero, o medial y lateral, en este caso, los cinco metatarsos y las correspondientes falanges, al igual que en el dedo de la mano, también el pulgar con dos falanges y los demás dedos con tres falanges. Entonces tenemos el hueso del talón, astrágalo, calcáneo, el escafoides, el cuboides, los tres cuniformes, los metatarsos y las falanges. Y uno se puede preguntar, si en un contexto de conglomerado se pueden confundir eh, falanges de pie con falanges de mano o metatarsos con metacarpos. En primera instancia pueden confundirse, pero a menudo que uno los va observando se va a dar cuenta de diferentes características que son propias de cada uno y de esa forma ya uno fácilmente con la experiencia, porque al fin y al cabo la experiencia es la base del conocimiento, se va a poder dar cuenta uno de que tiene morfología diferente. Incluso la misma forma de los huesos, una vez que uno se adecua a ellos, se va a dar cuenta de que son diferentes. En este caso, por ejemplo, si en el caso extremo las falanges de repente son las que más se pueden confundir, siempre recordar que la diáfisis de las falanges de los dedos del pie son de forma cilíndrica, mientras que las falanges de la mano son por la parte por la parte anterior son abovedadas y por la parte posterior son planas, son rectas, planas. Las falanges del pie no son planas por ninguna parte, son meramente cilíndricas. Ahora, algo que quería mencionar
rápidamente hemos terminado con el esqueleto. Después les voy a recomendar bibliografía para que profundicen ese conocimiento. Pues el conocimiento básico más o menos sirve como referencia y posteriormente uno va más profundizando para conocer las diferentes partes anatómicas de los huesos. Eh, la osteometría en este caso es una rama de la antropometría que se va a encargar de la medida propiamente de los huesos, es decir, en la forma en que se debe medir eh, o las propiedades de las medidas de los elementos óseos para que esos datos nos puedan servir posteriormente como referencia, como dato de utilidad al uso de alguna fórmula. Es decir, en resumidas cuentas, los huesos no se pueden medir de cualquier manera. Hay determinados puntos por los cuales se mide para que ese dato, esa cifra, sea de utilidad. Bueno, hemos mencionado en la clase anterior el vertillonaje, que vendría a ser el ancestro de la antropometría. Los diferentes planos anatómicos hacen referencia justamente a la osteometría. Y los diferentes planos también, los ejes que ya hemos visto, sagital, vertical y transversal, nos van a dar diferentes direcciones y diferentes vistas. Y bueno, los instrumentos, hay varios, hay, bueno, la cinta métrica, en caso de que no se disponga de alguno más, la tabla osteométrica, que es de mucha utilidad y es de fácil construcción, es una tabla con una especie de tope, y bueno, una cinta métrica de referencia, que sirve para medir usualmente huesos largos. Y luego también tenemos el compás de espesor o compás de Broca, que es una especie justamente de, valga la redundancia, de compás que sirve para medir, usualmente se mide el cráneo con eso, para realizar las medidas de longitud, de anchura craneal. También antes se usaba el cranióforo para darle mayor estabilidad a una posición al cráneo y poderlo medir de esa forma. Y también, bueno, las escalas que son de mucha utilidad en la arqueología y también en la fotografía forense. Las escalas siempre deben utilizarse en la fotografía forense para que aquel que con el que estamos compartiendo información dentro de un caso y no está en continua interacción con los restos óseos, pueda tener una referencia métrica de las dimensiones de lo que está observando. También el verniero calibrador, que es de mucha utilidad también. Y bueno, instrumental de fotografía, que eso eh, usualmente se emplean fondos grises o un verde agua, que es lo más recomendable. Al menos he tenido la oportunidad de trabajar con esos dos colores, fondo gris y, bueno, verde agua es mucho más recomendable, sí, al menos Alain Whitman, que es un experto en fotografía forense, su texto recomiendo también emplear un fondo color verde agua, porque de alguna forma es el que más contraste hace con los colores de los huesos. Los puntos craniométricos, que son diferentes hitos o puntos, o a veces son accidentes, puntos notorios, que van a servir de referencia para análisis de estudios métricos del cráneo. Son diferentes puntos notorios, convergencias articulares, prominencias, eh, partes más elevadas que le van a servir, en este caso, al antropólogo o al que esté realizando tareas de osteometría para poder realizar medidas adecuadas. Y acá podemos ver varias de ellas. Eh, para el caso de los puntos craniométricos, les estaría también recomendando el texto Antropología Física para Arqueólogos de Campillo y Subirá. Al final les voy a estar pasando el texto con Álvaro. También el manual de Udo Krenzer también tiene los puntos craniométricos explicados. Desenterrando huesos de Broadway también explica los puntos craniométricos, que son meramente elementos de medición. Puntos notorios como el vértex, la parte más elevada del cráneo, el opistiocráneo, la parte más posterior, la glabela, la parte más prominente eh, de la región intermedia entre los arcos superciliares, el natión,
el terión, la parte de convergencia de la zona térica entre el hueso frontal, el esfenoides, el temporal y el parietal, el asterión, la parte de convergencia entre los huesos temporal, occipital y parietal, el ilion, la parte más protuberante de la protuberancia occipital externa. Cada uno de ellos, como podemos observar, van a ser puntos notorios en el cráneo. Acá también lambda, lambda es la letra griega L, que es la región de convergencia entre la la sutura sagital y la sutura lambdática. Aquí tenemos el niño en la protuberancia. El opistocráneo, bueno, acá lo señalan, pero no es visible desde aquí. Perdón, es más visible desde una norma lateral, porque aquí podemos ver hasta dónde se extiende eh, longitudinalmente el cráneo. El brecma, el punto de convergencia entre la sutura coronal y la sutura sagital. El estefanio, el punto de convergencia entre la sutura coronal y estos promontorios de inserción muscular que coloquialmente las llamaban crotafites, las líneas temporales, que son puntos de inserción asociados a la masticación. Son, como podemos observar, diferentes puntos notorios de importancia para la medición. En la parte, desde la norma basal, también tenemos algunos puntos craniométricos. Como punto de referencia, eh, se utiliza usualmente la horizontal o la línea de Frankfurt. Justamente va a emplear puntos craniométricos. ¿Y de qué va a servir esto? En este congreso de Frankfurt, en 1880, Rudolf Virchow propuso, junto con un consenso de eh, científicos naturalistas, la posición en la que el cráneo tiene que estar para ser estudiada de una forma oficialmente y de que no esté emplazado en cualquier posición, de que de esa forma se alteren las medidas. Entonces se tomaron dos puntos craniométricos, en este caso el infraorbital, que vendría a ser la parte más inferior de la órbita ocular, y el porión, que es la parte más superior del meato auditivo, que vendría a ser el orificio auditivo temporal. Y la línea recta trazada entre estos dos puntos van a ser el punto de referencia para colocar el cráneo de una forma adecuada, que según Rudolf Virchow es la representación de la posición del cráneo en una persona viva en posición anatómica estándar. Porque si nosotros, por ejemplo, agarramos este cráneo y lo apoyamos de repente sobre el occipital y sobre los dientes, vamos a tener una posición de una persona mirando hacia arriba, no una posición normal de relajación del individuo. Y en ese sentido, Virchow colocó estos puntos para denotar la posición de una persona viva, erguida, mirando hacia adelante para poder ser estudiada. Y estas medidas siempre van a presentar algunas lógicas. Se va a precisar la altura, la anchura y el grosor de los diferentes elementos óseos, por medio de algunos puntos bastante notorios, como por ejemplo los dos euriones. Vamos a regresar un poco en esta parte de acá. Bueno, acá no es visible, pero los euriones vendrían a ser estos dos puntos más laterales, los cuales van a permitir conocer el ancho del cráneo, y esto se va a medir con un compás de espesor, debido a que la herramienta permite mayor comodidad para medir esa distancia. Y luego la glabela y el opistiocráneo, que son dos puntos totalmente opuestos. La glabela la tenemos en la parte prominente de la parte de la frente, y el opistocráneo en la parte más lejana de la parte de la nuca, las cuales van a arrojar los datos de longitud del cráneo. Son puntos notorios que nos van a dar
puntos de mucha importancia. Acá podemos ver resumido también puntos granumétricos. Esto lo he sacado también del libro de Campillo y Subirá, que después les voy a estar pasando. Y vamos a poder ver también la lógica de estos puntos, de estas medidas. Acá podemos ver también la horizontal de Frankfurt. Acá vemos el punto Porion y el infraorbital. También la altura máxima, la longitud máxima, son medidas, son principalmente medidas. Acá también la parte de la norma superior, también algunas medidas, ancho máximo de la cara, también medidas de la mandíbula. Todo esto corresponde a osteometría. Y había conceptos en la antropología física clásica del siglo pasado, más o menos a fines del 19 y a lo largo del 20, que se empleaban y que le servían de bastante utilidad en ese tiempo, terminologías raciales. Ahora ya no se emplean previamente el concepto de raza, y esos términos quedaron no necesariamente caducos, pero quedaron simplemente como una utilidad descriptiva, que son, por ejemplo, dolicocéfalo, que hace referencia a un cráneo donde predomina la longitud, braquicéfalo, donde predomina el ancho, y mesocéfalo, donde hay un balance entre ambas mediciones. Pero bueno, para la antropología física en el sentido raciológico ya no les da ninguna utilidad, simplemente es un dato descriptivo. También algo de bastante utilidad para el antropólogo forense es el estudio de los dientes, como vamos a ver más adelante cuando toquemos un poco en los métodos, en la clase que viene, la antropología dental. Y eso ya es campo propiamente del odontólogo forense, pero el antropólogo forense también debe tener un conocimiento los, de conocimiento con los especialistas con los que está interactuando y lo que está presente también en los restos óseos, que son los dientes. Son estructuras calcificadas con una irrigación sanguínea, nerviosa, que tiene diferentes capas, esmalte. Bueno, a nivel morfológico se divide en corona y raíz, y a nivel propiamente estructural se divide en esmalte, la dentina, la pulpa, la parte del cemento, que es la parte donde el diente se adhiere a la región ósea, en este caso los alvéolos, la membrana periodontal y los correspondientes vasos de suministro sanguíneo y nervioso. La arcada dental adulta presenta las... la arcada dental vamos a dividir en superior e inferior y en derecha e izquierda. Vamos a dividir en este sentido en cuatro, ¿no? Que son las partes donde los dientes repiten su alineación. Y lo vamos a resumir en los adultos en 2, 1, 2, 3, es decir, dos incisivos, un canino, dos premolares y tres premolares. Perdón, dos premolares y tres molares. 2, 1, 2, 3. Y en la dentición temporal, dentición decidua, la dentición de leche, vamos a tener la fórmula 212, que son dos incisivos, un canino y dos molares. La dentición del niño no está presente los premolares. Y esta dentición, este proceso de desarrollo de dentición, es de mucha utilidad para el antropólogo forense también, para estimar la edad, eh, usualmente en individuos jóvenes, que es en el periodo etario en los cuales hay una variación en la dentición. También es de mucha utilidad poder reconocer dientes sueltos para poder conocer a qué región pertenecen, si son incisivos, si son caninos, si son premolares, molares, si son izquierdos, si son derechos, si son superiores, si son inferiores, si son deciduos, si son permanentes también. Acá podemos observar también cierta variación entre los diferentes dientes, si son a qué región bucal están, eh, a qué región pertenecen. Y bueno, los dientes también tienen caras, las cuales van a ser de referencia, de utilidad de referencia para la descripción. Usualmente se utilizan, por ejemplo, para hacer alusión a una cara o algo, la presencia de alguna lesión, de alguna caries, de algún absceso.
la cara del diente que hace contacto con la otra superior, es decir, la que se juntan en el proceso de masticación, se denomina oclusal. La que está más cerca de la línea media sagital es la parte mesial, la que está más lejana es la parte distal. La que mira hacia, en este caso podría decirse, la que mira hacia posterior, hacia la parte interna de la boca, se denomina lingual, y la parte que mira hacia la parte externa se denomina labial o bucal. Por ejemplo, si nosotros observamos una caries en esta parte, entonces podemos decir, por ejemplo, se observa una caries de gravedad severa en la cara mesial del premolar superior derecho, por ejemplo. Aunque hay formas también de no escribir un semejante palabrerío, los odontólogos y posteriormente lo tomaron de utilidad los antropólogos, emplean también una numeración oficial para poder hacer referencia a un determinado diente. En este caso emplean varias metodologías, pero a menudo se emplean numeraciones que, por ejemplo, van enumerando diferentes dientes, por ejemplo, 11, 22, 33, 12. Creo que es de mucha más utilidad que andar mencionando el nombre completo del diente. ¿Qué categorías puede utilizar el antropólogo forense o el antropólogo físico para hacer referencia a las categorías etarias? Usualmente se utilizan siete, que son la fetal, que es antes del nacimiento, el infante, que va desde el nacimiento, es decir, incluye el neonato, que es el momento justo del nacimiento, hasta los 3 años. El niño, que va desde los 3 años hasta los 12, más o menos entre los 11, 10, 11, 12, se suele utilizar el concepto de niñez tardía. Y posteriormente vamos a pasar a la adolescencia, que va desde los 12 hasta los 20 años, después el adulto joven entre los 20 y los 35, el adulto medio entre los 35 y los 50 y el adulto mayor de 50 a más. Esto lo había tocado brevemente, llegando a la parte final del tema, la integridad de los restos óseos con los cuales nos estamos encontrando. Y justamente había mencionado que Gordon y Whistler habían establecido una tipología de 5 rangos. Acá tenemos, por ejemplo, un cráneo que está íntegro, está completamente articulado, no tiene ninguna fractura debido a procesos tafonómicos, hueso fragmentado, de repente está íntegro también, pero está partido en 3 o más partes, pero cuya reconstrucción es bastante sencilla. Si nosotros juntamos las piezas, tenemos el hueso completo. El hueso severamente fragmentado, acá podemos observar que el hueso está bastante dañado. Algunas partes de repente no pueden ser articuladas con otras, pueden ser reconocibles, ¿sí? Debido a su morfología, a qué parte pertenecen, pero de repente no está completo, está erosionado, está dañado. No, no impide su estudio, pero hay partes que no pueden ser articuladas entre sí. Otra categoría es el hueso frágil, eh, que de repente incluye huesos que están íntegros, pero cuya integridad está bastante vulnerada, bastante puesta en riesgo debido a los procesos tafonómicos. Podemos observar que la parte del hueso cortical de estos coxales está eh, muy desgastado y que obviamente a simple vista podemos observar que si los tratamos sin el debido cuidado, el elemento óseo se puede perder. Hueso extremadamente fragmentado, en el cual podemos reconocer cierta pertenencia a este hueso a una región anatómica, pero la reconstrucción es prácticamente imposible, a veces ni siquiera es posible reconocerlo. De alguna forma se puede interpretar, pero bueno, estas partes solamente
no son del todo reconocibles, no es capaz, no es posible la reconstrucción. Y bueno, el hueso fantasma o pulverizado, que es una vez que el hueso se ha degradado por completo, eh, se convierte en una especie de polvillo óseo, el cual no permite la reconstrucción ni siquiera por métodos eh, químicos. Bueno, finalmente es un hueso que no se puede reconstruir. Algo de mucha utilidad para el antropólogo forense en el proceso de estudio es el inventario óseo, que es, tal como lo dice la palabra, el registro de inventario de los huesos que tenemos a disposición de estudio. Usualmente con los huesos largos, cuando están fragmentados, se recurre a una cierta distribución o porcentaje en base al hueso del que disponemos. Los inventarios, al menos los que usualmente he observado cuando he tenido la oportunidad de trabajar, eh, categorizan como completo aquel hueso de que tiene más del 75% de su integridad hasta el 100%. Cuando tiene menos del 75% se lo denomina incompleto. Fragmentado es cuando puede estar completo, pero se le añade este acápite de fragmentado cuando está partido en varios pedazos. También cuando existen pocos fragmentos, de repente reconocibles, pero no reconstruibles, y ausente cuando el hueso no está presente. Otro detalle que hemos mencionado a la hora de destacar la labor del antropólogo forense con los restos óseos es la capacidad de reconocer entre huesos animales y huesos humanos. O sea, tenemos, por ejemplo, ciertos criterios que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el peso del hueso. Huesos animales, a menudo, al menos de los que tienen más contextura o una contextura similar al humano, suelen tener mayor peso, también la densidad. El hueso animal es mucho más denso y las trabéculas de los huesos animales son más robustas. Y también algunas categorías un poco más coloquiales, más de utilidad rápida, incluyen el sonido. A veces cuando uno golpea el hueso animal, de repente con la mesa, el, el sonido es un poco metálico, es un poco chillón, podríamos decirlo. Mientras que el hueso humano es mucho más apagado, en el sentido de que las trabéculas, en algunas partes de hueso esponjoso, eh, no son tan robustas y compactas para producir un sonido mucho más apagado. Y también la misma morfología a veces nos va a ocasionar confusiones. Acá podemos observar vértebras dorsales de camello versus las de un humano, que podemos observar que son totalmente distintas. Pero, por ejemplo, incluso Reverte Coma en su texto de antropología forense ha mencionado de que un lugar en el que él trabajaba en España cometió esta pequeña equivocación, esta pequeña y gran equivocación, que era la confusión de eh, huesos de la mano humanos con huesos de oso. Nosotros vemos la zarpa de un oso, en este caso los metacarpos, las falanges, o se puede apreciar de que sí tiene una similitud bastante cercana al ser humano. También el manejo de rostros óseos quemados, debemos considerar de qué forma el hueso se modifica al estar sometido a diferentes temperaturas. Y bueno, finalmente acá tenemos un ejemplo de inventario en este caso individual, que pertenece, no me recuerdo, al SENA de México, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Acá podemos ver un esqueleto, un esquema de esqueleto que sirve para que el antropólogo pueda marcar qué huesos están presentes y cuáles no, o en qué parte está ausente. Alguna información personal, contexto arqueológico. Acá tenemos el caso de que sea un individuo subadulto, un niño, un infante, y bueno, posiblemente elementos propiamente de arqueología forense, con características del entierro, en qué posición estaba extendido, hacia dónde estaba orientada la mirada del cuerpo, algunos restos o elementos asociados. Acá tenemos otro tipo de inventario, un inventario que, al cual, bueno, al menos en mi experiencia estaba más adecuado, que es este inventario clásico,
donde simplemente marca o se sigue algunos detalles, si el hueso está completo, si está fragmentado, qué huesos están presentes. Eh, Se separa el cuerpo en sus diferentes elementos, los diferentes tipos de vértebras, y hay costillas completas y los tarsos están completos, las diferentes extremidades. Y bien, sería más o menos un resumen, un avance de conocimientos en osteología de mucha utilidad para el antropólogo forense. Hemos visto en las diferentes partes y huesos que conforman el esqueleto. Y bueno, teniendo ese conocimiento que también vamos a profundizar empleando estos textos, vamos a poder reconocer los diferentes elementos óseos que nos van a ser de utilidad para el empleo, la utilización de métodos de identificación, métodos de determinación de sexo, de estimación de edad, de lateralidad, de estatura, que vendrían a ser los métodos propiamente de identificación humana. Son los textos que recomiendo, principalmente el Manual del Hueso Humano de Wayne Folkes, la Antropología Forense de Burns, Antropología Física para Arqueólogos de Campillo y Subirá, Desenterrando Huesos de Broadwell, y un texto de bastante utilidad tanto para el antropólogo forense como para el arqueólogo forense, que es los estándares de información de colecciones de restos humanos de Ubelaker y Wickstra. Bien, entonces, con este tema que vimos, terminaríamos la clase del día de hoy, el taller de antropología forense. Si hay alguna duda, alguna consulta, algún aporte, pueden hacerlo libremente. Considero de que estos conocimientos ya son de bastante utilidad para que posteriormente retome- tomemos o alcancemos la parte propiamente de los métodos. Y deben de ser propiamente la antropología forense aplicada, que son los métodos que se utilizan en el proceso de identificación. Profesor, yo tengo una consulta rápida acerca de las fichas de registro. Como bien Sí, usted mencionó, son muy importantes para el acervo y tal. Entonces, quería saber si las fichas están estandarizadas en Perú para los datos que se van a recopilar, porque entiendo que eso es muy importante a la hora de poder interpretar y analizar los datos, ¿no? ¿te refieres al inventario? Sí, sí, a las fichas de registro del cuerpo. Sí, esas Claro, sí sí, en sí. Perú Ujú. están estandarizadas o tienen un modelo. Bueno, estandarizadas como tal, considero que no hay es decir, un patrón o una ficha modelo que emplean todas las instituciones. Creo que eso ya depende más que todo del rigor, de la especificidad, más que todo de la información que está requiriendo la institución. Por ejemplo, en cuestiones propiamente forenses, sí se realiza un inventario prácticamente general. El detalle del inventario es que debe abarcar prácticamente todos los huesos o algunos de ellos, que de repente son varios, eh, los forman en un conjunto en base a sus similitudes. Por ejemplo, acá podemos observar, bueno, en mi experiencia al menos he tenido, en contextos bioarqueológicos al menos, sí se intenta emplazar los datos, por ejemplo, a nivel de vértebras, por ejemplo del 1 al 7, o por ejemplo algunos separan las dos primeras, el Axis y el Atlas, y después del 3 al 7. Las cervicales usualmente, las dorsales, perdón, sí, usualmente se catalogan en conjunto, y las lumbares también, del 1 al 5, las dorsales del 1 al 12.
A veces las costillas sí de repente pueden clasificarse de manera separada. Eh, Está presente en la primera, pero en el caso de las costillas, por ejemplo, ahí sí me has hecho acordar un detalle, y es que en un inventario debe estar destacado los huesos que se van a emplear para métodos de identificación. Y esto es muy importante. Por ejemplo, a nivel de las costillas, sí he observado de que, por ejemplo, en un inventario se pare la primera, porque la primera se emplea en métodos de estimación de edad. La cuarta también usualmente está separada porque también se emplea en métodos de estimación de edad. Y bueno, las demás sí las catalogo en conjunto, ¿no? Por ejemplo, 5 al 10 y después de repente a veces separan la 1 y la 11 y la 12. Pero bueno, sí, eso ya depende, creo, no hay un estándar, ¿no? Esto ya depende de la, del rigor o de la especificidad que la situación requiere. Algunos inventarios, por ejemplo, simplemente engloban todo lo que es tarsos en una sola categoría, tarsos, y ahí entran calcáneo, navicular, cuboides, astrágalo, cuneiforme, y ya el que está inventariando, en base a que le falta, por ejemplo, los cuneiformes, ya le pone, de repente, bueno, está presente el 60% de los tarsos. De repente en una capi te pone, ¿no? Faltan los cuneiformes, pero ya sí depende también de la especificidad del dato que esté requiriendo la institución. Así que no hay un parámetro, pero siempre eh, intentando obtener la información más útil para disponer o conocer con los restos, la integridad de los restos con los que se está contando. Ok, profesor, gracias. Sí, como hemos visto, también hay diferentes tipos de inventarios, ¿no? Hay inventarios más descriptivos y hay inventarios eh, más visuales, ¿no? Bien, creo que no hay alguna otra consulta que puedan hacer los compañeros por el chat o por el micrófono. No, bueno, creo que no, entonces, profesor, ya daremos por finalizado. De todas formas, el material usted no, nos lo está enviando también, Sí, ¿verdad? sí, los textos recomendados se los voy a estar enviando. Son textos muy útiles para profundizar en el tema de la astrología y ya la siguiente clase entrar de lleno a los métodos. Bien, eso sería todo por hoy entonces. Les agradezco mucho a todos. Muchas gracias a los participantes. Muchas gracias también al CEA, a los que están organizándolo. Y bueno, ya nos vemos entonces el próximo miércoles con los métodos de identificación. Ok, profesor, gracias. Hasta el miércoles. Muchas gracias a Muchísimas todos. gracias.